la amonestación. Entonces tenemos como tal que la función de las sanciones es una función preventiva. O sea, el Estado no busca que con una sanción se acabe una empresa, que con una sanción se termine como tal esa relación empresa-Estado, sino que busca es que por lo menos cuando es la primera vez en 3 años, esa sanción sea una sanción leve que se castigue con multa. Por ejemplo, hay sanciones donde en principio se les hace un llamado de atención. Vamos a ver como en qué casos, en importaciones, en exportaciones y en tránsito aduanero. Y cuando esas sanciones tienen aparejada pues un castigo pecuniario, pero también tenemos casos en los que el Estado, la DIAN como tal, invita al usuario aduanero a Sí, que si corrige voluntariamente, sí. si presenta la declaración de manera voluntaria, no Brochazo. ocurra Es que se toca. en No, estoy a ninguna leer ese documento que nos mandó que está bueno. sanción como tal, digamos, en el 100% de esa sanción, sino que tenga esa posibilidad de pagar una sanción reducida. Esto se conserva con el nuevo régimen sancionatorio, que haya una sanción mínima, porque el decreto 1165 no traía una sanción mínima. Entonces, mientras más seguridad jurídica se le dé a los usuarios aduaneros, el establecimiento de sanciones mínimas también es muy importante para el tema económico del Estado, para no generar unos expedientes por unos montos que terminan siendo un detrimento patrimonial, porque muchas veces cuesta más el desgaste administrativo que aperturizar un expediente. Y como les decía, las amonestaciones entran a ser una nueva forma de sanción en el régimen sancionatorio. No existía, es algo absolutamente nuevo, y todo esto va en que el Estado realmente castigue esas sanciones que le generen ese daño al bien jurídico, y que trate por generar algún tipo de facilidad cuando se traten de errores meramente formales, o cuando los montos no justifiquen la apertura de una investigación, evitar así desgastes administrativos, y que el usuario no sienta que lo están castigando como tal, sino que lo están invitando es a que cumpla voluntariamente, a generar y promover cultura de cumplimiento, y sobre todo lo que está muy de moda ahora es la no repetición. Entonces, en ese sentido, es importante que tengamos en cuenta que el nuevo régimen sancionatorio trae muchos beneficios, y de alguna manera es más justo, por así decirlo, que el régimen que traíamos, que el decreto 1165. Claro que pues, se han recibido algunas observaciones donde seguramente se tendrán que sacar algunos conceptos, porque en algún punto se termina pagando más sanción, como en el caso, luego lo vamos a ver, de las industrias de transformación, de promoción al fomento de la industria automotriz, que hay un caso muy concreto en el que se ven muy afectados, pero digamos que esto ya se tendrá que corregir vía doctrina. El régimen sancionatorio tiene sus propios principios, los tiene aparte, están identificados plenamente, y es el principio de favorabilidad, que sabemos, ya lo hemos denotado en otras ocasiones, y es que al usuario se le debe
sancionar con la norma más favorable. Y si venía siendo investigado con las normas del decreto 1165 y ahorita las normas del decreto 920 le son más favorables, hay que respetarle el principio de favorabilidad y aplicarle las normas que sean más favorables. El principio de legalidad, que incluso en el decreto 1165 no aparece el principio de legalidad, que es muy importante porque el principio de legalidad va intrínsecamente ligado al principio de tipicidad. Y es que debe existir una norma previa que establezca una obligación. Si no se establece esa obligación, no podríamos sancionar. Tiene que existir una obligación plenamente identificada y tiene que existir una sanción por el incumplimiento de esa obligación, y esa sanción tiene que estar plenamente descrita para que al comparar la conducta con lo que establece la norma se pueda hablar de que es típica, de que se ajusta plenamente a la conducta. Aquí no podemos hacer analogías. Aquí no podemos extender un caso parecido, vamos a sancionarlo porque hay un caso similar, porque a pesar de que no está en el régimen sancionatorio, hay otra sanción muy parecida. No, esto aquí no se puede, está la prohibición de la analogía y está la prohibición de que se sancione dos veces o se aprenda dos veces la mercancía por el mismo hecho. Y tenemos que apegarnos no solo a los principios del régimen sancionatorio, sino a los constitucionales, a los del CEPACA, que ya les había mostrado anteriormente, a los de la ley marco de aduana, la ley 1609-2013 y a todos los principios del Código General del Proceso. Entonces, mire que tenemos muchos principios para aplicar en el régimen sancionatorio. Entrando ya de lleno con temas bastante profundos, de mucha importancia en el nuevo régimen sancionatorio, nos encontramos que hay unos motivos por los cuales no se debe iniciar la investigación. La investigación aduanera en fiscalización no se inicia cuando ya se haya cumplido la caducidad de la acción, cuando ya la declaración aduanera esté en firme. Son 3 años para que se pueda iniciar ese proceso, porque la declaración aduanera queda en firme en 3 años. Entonces, en muchos casos ni siquiera da para iniciar el proceso porque estamos a puertas de cumplir con ese término. Entonces, son investigaciones que van a terminar con un archivo, pues porque caducó la acción, prescribieron los términos. Entonces, en estos casos no se inicia investigación. No se inicia investigación cuando sea por una falta de competencias de la DIAN. Tenemos muchas veces en algunos casos que hay competencias que no son de la entidad, que son del Ministerio de Comercio. Tenemos por ahí algunas competencias con zona franca que tenemos que definirlas muy bien porque el ministerio tiene su propio régimen sancionatorio para la parte de habilitación, de acreditación de los usuarios de las zonas francas. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta que si sean la DIAN la entidad competente para iniciar la investigación, porque si no, no se debe iniciar. Además, como ya se lo había advertido, no se debe iniciar una investigación cuando ya haya otra investigación por el mismo hecho aperturizada. Por eso es muy importante la comunicación que exista entre las diferentes direcciones seccionales del país,
porque hemos tenido casos en que se está llevando una investigación por la Dirección Seccional de Aduanas de Cali y la misma investigación se está llevando para la Dirección Seccional de Aduanas de Medellín. Entonces tenemos que tener muy claro por dónde es que se llevan las investigaciones, que en términos generales las investigaciones en materia sancionatoria, en primer lugar está en la Dirección Seccional de Aduanas de la Dirección Procesal del usuario aduanero o donde se encuentre la mercancía, donde se realizó la aprehensión de la mercancía. Entonces, tenemos que tener toda la trazabilidad de que nosotros estamos llevando a cabo un proceso sancionatorio que está vigente, que no se puede, que todavía no se le decreta su caducidad, que la declaración que se está estudiando todavía no está en firme, que somos competentes, que no hay otra investigación por el mismo hecho. Y hay algo muy importante y lo tengo ahí resaltado, como cuando se presentan circunstancias que permitan identificar la ineficacia de la acción de fiscalización en razón a la gestión del área. Y es que, digamos que hay sanciones que no justifican, no valen la pena aperturizarlas, no genera una gestión realmente del Estado, no genera una gestión para el área, pero es siempre que se tome la decisión de no iniciar una investigación, debe de mediar un acta del jefe de fiscalización y del jefe del grupo interno de trabajo correspondiente. No es que el funcionario diga, ah, no, a mí me parece que no se debe iniciar la investigación, no, eso no es tan fácil, no es tan olímpico. Siempre debe existir esa acta donde sea el jefe de división y el jefe del grupo interno el que de alguna manera avalan el no inicio de esa investigación en materia sancionatoria aduanera. En cuanto a la obligación de informar, tenemos que es una obligación transversal en todo el régimen sancionatorio, en todos los regímenes aduaneros y desde la misma operación aduanera, desde el mismo control previo, simultáneo y obviamente en el control posterior, llámese en la división de carga, en la división de viajeros, en la división de operación aduanera con sus diferentes grupos. Operación aduanera tiene como grupos el grupo de importaciones, de exportaciones, el grupo de zonas francas, el grupo de control de usuarios. Todos estos grupos pueden enviar requerimientos de información a los importadores, a los exportadores, a las agencias de aduanas, a los transportadores, a los agentes de carga internacional, a las sociedades de comercialización internacional, a los distintos depósitos, en fin, transversalmente a todos los que hacen parte de la cadena logística de las operaciones de comercio exterior, se les puede enviar un requerimiento de información. Y el usuario aduanero debe de dar respuesta entre los 15 días hábiles siguientes al requerimiento que se les envíe. Ahorita las nuevas normas de notificación permiten que la notificación sea electrónica, inclusive prevalece esta notificación electrónica. Pero si no es posible la notificación electrónica, se debe enviar por correo físico. Entonces tenemos sanción cuando el usuario aduanero no suministre esa información o lo haga extemporáneamente o lo haga de manera incompleta o inexacta. Fíjese que no solamente no es que no suministre, que no responda, es que lo haga extemporáneamente. O puede que lo haga de manera en tiempo, que lo haga dentro de los 15 días, pero si lo hace de manera incompleta, si lo hace de manera inexacta, también está tipificándose el incumplimiento de esta obligación de informar. Y tenemos que las sanciones de 200 VTs.
les anticipo aquí el nuevo régimen sancionatorio en términos generales, cuando no se está trayendo un valor de una mercancía, un valor en aduanas como tal, sino que se está hablando de sanciones donde no hay un documento explícito que se esté sancionando, sino que son otras circunstancias. Normalmente las sanciones van reflejadas en VTs, para que lo tengan muy en cuenta. No quiere decir que todas las sanciones sean en VTs, porque nos vamos a dar cuenta que hay sanciones que no son VTs, sino que son en valor FOB de la mercancía, para que lo tengan en cuenta. Entonces, tengamos muy presente que las sanciones van en VTs o pueden ir en valor FOB de la mercancía, dependiendo del tipo sancionatorio que se esté aplicado. Y como se los había indicado anteriormente, ahora se tiene una gestión persuasiva. Y esa gestión persuasiva es frente a indicios que existan sobre la inexactitud de la declaración, o que haya una posible sanción monetaria. Entonces aquí se le puede invitar al usuario a que presente declaración liquidando los tributos aduaneros y los intereses y la sanción, y en algunos casos el rescate cuando se trata de legalizaciones. Entonces, y puede allanarse a las reducciones establecidas. Se les da entonces un término para que una vez se realice la invitación, dentro del mes siguiente se dé respuesta, bien sea allanándose, liquidando y pagando, o simplemente, pues no, en muchos casos no se allanan, pero cuando no hay allanamiento, cuando no hay una respuesta a esa invitación, este hecho no es sancionable. Simplemente como es una invitación y el usuario tiene el derecho a decir, no, no me voy a allanar porque yo tengo todas las pruebas de que no cometí la infracción, o tengo todo el cálculo bien hecho de que la declaración aduanera está bien liquidada. Entonces, una invitación a allanarse, a liquidar tributos aduaneros, intereses de sanción y a que se allane si lo desea, es, digamos, potestativo del usuario si la acepta o no la acepta, y el hecho de que no la acepte no tiene ninguna sanción por no aceptarlo. Pues entonces, pero no debe existir todavía un requerimiento especial aduanero, porque el requerimiento especial aduanero se debe realizar después de que se llevó a cabo la gestión persuasiva. Es decir, ya cuando el usuario no aceptó que cometió la infracción por escrito, no la aceptó, pues y no se allanó y no pagó, no corrigió la declaración, no presentó el recibo de pago, entonces ahí sí se procede con el requerimiento especial aduanero. Pero si caso contrario se acepta que se cometió la infracción en un escrito de allanamiento, presenta la declaración corregida y el recibo de pago respectivo, bien sea como recibo oficial de pagos o bien sea pagando en la misma declaración, si eso sucede, simplemente se cierra la actuación administrativa, no se expide requerimiento especial aduanero. Entonces, esta es la etapa previa al requerimiento especial aduanero. Ahora, siguiendo con este tema, pues, de las competencias que tiene fiscalización, y son la generación de medidas cautelares. Aunque las medidas cautelares, en su gran mayoría, son competencia de fiscalización, hay algunas que se pueden dar en el control previo o en el control simultáneo. Por ejemplo, la medida cautelar de aprehensión. Ya cuando estemos finalizando, vamos a mirar las causales de aprehensión y decomiso.
Y una medida cautelar de aprehensión es realizar un aseguramiento a la mercancía. La mercancía pasa a la custodia de la DIAN, a la custodia del Estado, para que mientras se surte todo el proceso de aprehensión y decomiso, esta se encuentre salvaguardada. Por eso se llama cautelar. Cautelar viene de cautela. No quiere decir que con la aprehensión se esté decomisando, no. Con excepción de la aprehensión y decomiso directo. El decomiso directo sí se está decomisando, pero es un caso especial que más adelante lo revisaremos. Pero la causal de aprehensión, en la causal de aprehensión, la mercancía sigue estando bajo la titularidad de quien es el propietario de esa mercancía. La DIAN lo que le hace es que la lleva a un depósito habilitado, la custodia, mientras transcurre todo el proceso de definición de situación jurídica de esa mercancía, mientras se define si eso no es contrabando, mientras se decreta el decomiso. Entonces, esta aprehensión consiste en practicar un aseguramiento a la mercancía mientras se surte el decomiso, mientras se surte el proceso de decomiso de la misma. La suspensión de la operación de importación o de exportación. Esta medida cautelar está ligada a aquellos casos donde sea evidente, sobre todo, una falsedad marcaria, donde encontremos mercancías piratas y tengamos la forma, la posibilidad de decirle al dueño de esa marca, venga, revise esa mercancía, tenemos una mercancía que está en proceso de importación, proceso de exportación, tenemos unos tenis Nike que en una revisión física nos genera muchísima duda, tenemos unos iPhone que nos los están declarando por unos precios supremamente diferentes a los de un iPhone real y las características físicas diera a entender de que estos iPhone parecieran no ser auténticos. Y ustedes no saben la cantidad de mercancías que están falsificando todos los días ante la autoridad aduanera, tanto en importaciones como en exportaciones se presentan falsedades marcarias, sobre todo en importaciones, sobre todo. Entonces se suspende la operación del comercio exterior, llámese importación o exportación, para que se lleve todo un proceso donde el dueño de la marca tiene que venir a la DIAN, a los depósitos donde está la mercancía, revisar la mercancía y dar su concepto y decir, sí, esta mercancía me la están falsificando, para que interponga la debida denuncio penal, para que vaya a la fiscalía y denuncie penalmente estos hechos y solicite ante la DIAN la suspensión de la operación de comercio exterior. Debe de constituir unas pólizas. ¿Por qué? Porque es que imagínense donde el dueño de una marca le solicite a la DIAN la suspensión de la operación de comercio exterior, pero finalmente la fiscalía determina de que no existe la falsedad marcaria, la afectación tan grande que se le puede hacer a un importador o a un exportador cuando después del estudio no le definan de que efectivamente estaba importando o exportando una mercancía falsa o con usurpación de marcas, que esté incursa en el delito de falsedad marcaria. Entonces, muchas veces los importadores o los exportadores no presentan esa denuncia penal únicamente por no constituir esa póliza ante la DIAN, porque es requisito la constitución de esa garantía para asegurar los posibles detrimentos y afectaciones que se le pueda hacer al importador o al exportador. Nos hemos encontrado casos en que no siempre
no en el 100%, la mercancía se declara como falsa o efectivamente se incurrió en piratería. Tenemos la suspensión provisional de la autorización, la habilitación o el registro de usuario aduanero. Y ya esto tiene que ver con todos los usuarios a los que se les autoriza. ¿Qué se autoriza? Se autorizan las razones sociales, se autorizan por ejemplo, las agencias de aduanas, se autorizan los agentes de carga internacional, se habilitan las razones sociales y se autorizan las razones sociales y se habilitan los lugares. Se habilitan los lugares, porque es que confundimos con autorización y habilitación. Entonces, si se habilitan los lugares, entonces tenemos los depósitos habilitados. Tenemos una gran cantidad de depósitos habilitados, se habilitan las zonas primarias aduaneras, se habilitan sitios eh, para las zonas francas que transitorias, se habilitan para exposiciones. Entonces tengamos muy claro que la autorización es para aquellas empresas que prestan un servicio y la habilitación es para quienes tienen el manejo de mercancías, que normalmente son los depósitos, o el registro de usuarios aduaneros. El registro es para los usuarios aduaneros que requieren registrarse ante la DIAN. Se registran los operadores económicos autorizados, se registran también los usuarios de trámite simplificado. Entonces, existe la autorización, la habilitación o el registro. Y yo les decía, una sanción grandísima es que a una empresa le cancelen la autorización, la habilitación o el registro aduanero, una de las más graves. Eso es una medida cautelar cuando se hace de manera provisional. Se puede hacer de manera provisional, pero si finalizando el proceso resulta que efectivamente se incurrió en la infracción correspondiente, entonces esa suspensión provisional de la autorización, de la habilitación, se convierte en una sanción de cancelación. De cancelación. Aquí estamos frente a una medida cautelar, de cautela. Todavía no se ha cancelado la autorización, no se ha cancelado la habilitación, no se ha cancelado el registro. Aquí lo que es solamente una suspensión provisional que está dentro de las medidas cautelares. Tenemos la inmovilización de mercancías. La inmovilización de mercancías es simplemente dejar unas mercancías en un estado donde el usuario no puede disponer de ellas. Una mercancía a la que se le está dando una disposición restringida. No se puede continuar el proceso de importación, no se puede continuar el proceso de exportación. Sobre todo hay mercancías prohibidas que inmediatamente se identifican, se le hace una inmovilización para determinar el procedimiento a seguir. Las armas, los explosivos, todo lo que tiene que ver con el convenio CITES, que es todas esas mercancías que pueden llegar a afectar la naturaleza, mm, que pueden llegar a afectar la ecología, las diferentes, mm, digamos, los animales cuando están en vía de extinción. Entonces, todo lo que tiene que ver con los convenios CITES y con, por ejemplo, tenemos una mercancía muy protegida que son las pieles de babilla. A nosotros nos llegan unos CITES indicándonos unas mercancías relacionadas mucho.
Moisés, no sé, yo no te escucho, no sé si los otros te están escuchando. Hola, buenas noches. No tenemos sonido. Por favor, para que lo verifiquen. Muchas gracias. No cerrado. Bueno, no sé qué tanto rato llevaban sin sonido, o si se cerró hace poco, hasta dónde alcanzaron a escuchar. Ahí sí se está escuchando, Sí, Moisés, ahí se escucha perfecto. pero no sé hasta qué punto escucharon. Pues estabas como hablando de que las medidas cautelares, pero se cortó como un momentico, no sé si te devuelves Bueno, como, estamos hablando de que las medidas cautelares son las medidas que toma la DIAN para salvaguardar las mercancías o para evitar que los usuarios aduaneros sigan desarrollando determinada actividad. Y tenemos la aprehensión, que es como la medida cautelar por excelencia, que es salvaguardar la mercancía que va a ser objeto de una aprehensión y decomiso en un depósito habilitado. La suspensión de la operación de comercio exterior está relacionada con mercancías que tienen presunción de falsedad marcaria y mientras se sucede todo el proceso ante la fiscalía que lo denuncia que debe poner el dueño de la marca y constituir unas pólizas, entonces se genera esta medida cautelar de suspensión de la operación de comercio exterior que se reanuda una vez ya la fiscalía haya tomado la decisión correspondiente. La suspensión provisional de la autorización, habilitación o registro es para autorización a agencias de aduanas y demás razones sociales que prestan la asesoría y no tienen una relación directa con la custodia de las mercancías, pero tenemos la habilitación que es para los depósitos habilitados, para los sitios como tal, donde se guarda mercancía o donde ingresa la mercancía, las zonas primarias aduaneras, las zonas francas, permanentes, en fin, y tenemos los usuarios aduaneros, el registro aduanero, que también es una forma como algunos usuarios se les acredita para poder realizar su operación de comercio exterior o prestar su servicio. Tenemos la inmovilización de mercancías, que es simplemente dejar una mercancía con una disposición restringida, y tenemos casos muy especiales como los armas, los explosivos y todo lo que está protegido por el convenio CITES, pieles, en fin, sobre todo que viene de la naturaleza, de animales que están en vía de extinción o plantas en vía de extinción, en fin. Y todo lo que conlleve a que sea necesario verificar la la legal introducción y permanencia de la mercancía en el territorio aduanero nacional, entonces puede ser objeto de una inmovilización. Y las mercancías que van viajando por el país en los vehículos que transporten las empresas de mensajería, como FedEx, como DHL, como 472, también son objeto de medidas cautelares. En este último caso es por 3 días. En los casos anteriores, la medida cautelar se genera hasta por 5 días. En el caso de la suspensión suspensión de la operación de importación o de exportación, en este caso es por el término que dure la investigación ante la fiscalía, pero normalmente las medidas cautelares que siguen: inmovilización, aseguramiento, reconocimiento de la carga, que se hace en la división de carga. Cuando la mercancía llega al territorio aduanero nacional, recuerden que vimos todo un proceso de llegada de la mercancía, de aviso de arribo, aviso de llegada, informe de inconsistencias. Ya cuando el funcionario de la DIAN entra a hacer el reconocimiento de la mercancía, de la carga, es que toma esta decisión de inmovilizar o asegurar la carga
cuando tiene problemas de facturas, cuando tiene sobrantes, faltantes no justificados, en fin, se inmoviliza la mercancía o se le hace un seguimiento a la mercancía para que quede perfilada, para que cuando esté en importaciones salga esa declaración de importación para selectividad física, se le sigue con un seguimiento, o cuando hay una operación aduanera en un San Andresito, en una bodega donde es imposible hacer una aprehensión por las condiciones físicas, meteorológicas, por la cantidad de la mercancía, se ordena que haya un acompañamiento de esas mercancías y llevarlas a hacer esa aprehensión en una bodega, en un depósito habilitado, en el depósito con el que Adrián tiene el convenio para almacenar las mercancías. Entonces está esa medida cautelar de acompañamiento. Cuando se impongan dispositivos de seguridad a un medio de transporte para salvaguardar esa mercancía, para transportarla, también es una medida cautelar que debe ser realizada dentro de esos 5 días. Es la retención temporal para verificar mercancías. Todo este tipo de retenciones temporales se dan muchas veces cuando las mercancías se tienen o se hace la operación en una carretera, en una vía donde es muy difícil, no se tienen las condiciones para hacer, por ejemplo, no sé, en La Pintada, en Yarumal, a medianoche, varios contenedores. Entonces muchas veces lo que hace es una retención temporal para poder generar las condiciones para hacer esas mercancías. La retención temporal para verificación del consignatario, destinatario o exportador. Vea, esta medida cautelar está siendo, digamos que, muy efectiva porque se le solicita a la División de Fiscalización Aduanera ir a visitar el domicilio del usuario aduanero, llámese importador, llámese exportador, y nos encontramos en que en ese local funciona es una funeraria, o que no existe ni siquiera esa nomenclatura, o que lo que se está importando son electrodomésticos, y en ese local hay una carnicería que no conocen al dueño, al señor importador, en fin. Entonces muchas veces no se ubica en la dirección principal informada en el RUT, no corresponde con la dirección que informó el obligado aduanero. Existen casos en el que el usuario puede solicitar que se le haga una segunda visita, y cuando se hace una segunda visita y corresponde con la dirección, se debe de devolver inmediatamente las mercancías. ¿Por qué los usuarios muchas veces solicitan que se haga una segunda visita? Porque muchas veces se fue a una dirección errada, porque también Fiscalización Aduanera puede cometer errores al realizar estas visitas, puede llegar a una dirección que realmente no corresponde con la del RUT. Puede el usuario determinar una segunda visita, pero en la segunda visita tiene que corresponder plenamente con la del RUT. También se puede hacer una visita a un local y se puede determinar que el usuario aduanero, importador, exportador o a quien se le esté practicando la medida cautelar no cuenta con la solvencia económica o el origen de fondos para realizar la operación de comercio exterior. Les pongo un ejemplo. Alguna vez, hace algún tiempo, hicimos una visita a un exportador de oro y se encontró en el local comercial una infraestructura que no era, primero que todo, típica de una empresa que fundiera oro, que hiciera procesos de oro. No había nada relacionado con oro, aunque la dirección sí daba en ese lugar. En el lugar no se encontró ningún tipo de proceso relacionado con oro. Y ya en la parte más tributaria, esa persona no tenía un patrimonio suficiente como para demostrar que era una persona que transaba con oro. Se sabe que el oro es
un metal supremamente costoso y que las operaciones son muy costosos y que debe tener una infraestructura, un patrimonio. Entonces, si no se puede probar que existe esa solvencia económica y que los fondos con los que fue constituida la empresa y se está llevando a cabo la empresa, y además que a pesar de que la dirección esté, no se realizan las actividades que se dice en el RUT, entonces todo esto son motivos para que se haga aprehensión de una mercancía porque él tiene temas relacionados con la información del RUT, como les decía, porque no se encontró en la dirección principal, porque no se cuenta con la solvencia económica de los fondos y ya entran aquí a jugar otros factores diferentes, como empresas ficticias, empresas que son de papel, o que se están reportando en direcciones que realmente no existen. Estos términos, como los decía, son los términos de la medida cautelar de inmovilización, de seguimiento, de acompañamiento, de imposición de dispositivos, de retención temporal para verificación, de mercancía del consignatario, y la custodia, que la custodia es dejar la mercancía en poder del mismo importador, del mismo exportador, de la misma empresa transportadora. La custodia es cuando la DIAN no tiene dónde guardar la mercancía, donde se le está haciendo complejo el traslado, cuando por ejemplo es una máquina o un telar que está empotrado en una fábrica y la DIAN no tiene cómo desanclarla por temas logísticos, se genera la medida cautelar de custodia. Entonces, en todos estos eventos, el término no puede exceder de 5 días hábiles. Le reitero, 5 días hábiles para estos eventos. Ya para los eventos antes que les había indicado, de la aprehensión, la suspensión de la operación de comercio exterior, digamos que es dependiendo de lo que dure el proceso de decomiso de la mercancía, el proceso de suspensión de la operación, la inmovilización, cuando no es de mercancías que se están llevando a cabo por las empresas de tráfico postal, sí son 5 días. Aquí los 3 días es para las inmovilizaciones de empresas de mensajería. Bueno, algo nuevo, esto es una novedad grande, y es que el decreto 920 está generando un comité para la revisión de aprehensiones. ¿Para qué? Para que este comité defina si procede o no procede esa aprehensión. Es una medida garantista, porque esto no existía, esto es absolutamente nuevo. Y es un derecho que se le está otorgando al usuario a que se revise la medida cautelar de aprehensión. Se puede presentar antes de la imposición de la medida o una vez adoptada, es decir, si la entidad le informa al usuario de que le va a hacer aprehensión a un edificio entero lleno de bodegas de determinada mercancía de blue jeans, no se ha hecho la aprehensión, en esta etapa ya el usuario puede acudir al comité de revisión de aprehensiones para solicitarle de que estudie la posibilidad de no hacer esa aprehensión. O si la aprehensión ya se hizo, entonces también debe solicitarla antes del término para presentar el escrito de objeciones. Fíjese que es una garantía grande para el usuario, que se constituye como en un filtro previo a iniciar el proceso de aprehensión y decomiso de la mercancía. Está compuesta por el subdirector de fiscalización aduanera, el subdirector de operación aduanera, el funcionario encargado de llevar a cabo la actuación administrativa, el jefe de división de fiscalización o división
de operación aduanera dependiendo pues como del caso, y es si una mercancía está siendo aprehendida en zona primaria aduanera, entonces será el jefe de la división de operación aduanera. En zona primaria aduanera o en el proceso de desaduanamiento, de importación, será el jefe de operación aduanera. Pero si ya la mercancía es aprehendida en zona secundaria aduanera, pues será el jefe de la división de fiscalización. También hace parte el defensor del contribuyente y del usuario aduanero. ¿Y cuáles son esas funciones? Analizar y recomendar a la dirección seccional sobre la adopción de la medida o de la entrega de la mercancía. O sea, es una función de análisis y recomendación a la dirección seccional. Finalmente, ellos no toman como tal la decisión la termina tomando la dirección seccional, pero la dirección seccional tiene que tener en cuenta esa recomendación del Comité de Aprehensiones. Y está encargado de emitir lineamientos, memorandos sobre la correcta aplicación de las causales de aprehensión. ¿Por qué? Porque el comercio exterior es muy amplio, tiene muchos matices, y quienes estamos en este campo nos damos cuenta de que las normas son absolutamente casuísticas. Y como son absolutamente casuísticas, nos encontramos situaciones en las que la causal de aprehensión no está tan clara, de que no sabemos si se aplica o no se aplica. Por ejemplo, les cuento algo que nos extraña muchísimo, que ya es la subdirección de fiscalización ha indicado que cuando se hace verificación del usuario aduanero, la mercancía y no se encuentra pues en la dirección y se hace aprehensión de la mercancía no se puede legalizar. Y nosotros estamos teniendo casos de usuarios que llevan 10, 15 años importando, que son reconocidos, que es abiertamente un usuario potencial de todos los días, y que por un olvido en actualizar el RUT, por un olvido, se le hizo una visita, no estaba en la dirección del RUT porque por cualquier cosa, como les digo, un simple olvido, no lo actualizó y se le hace aprehensión, y esa mercancía de ese usuario, que en muchos casos termina siendo casi que un usuario frecuente, ese usuario no puede legalizar. Y fíjese las consecuencias tan graves para un usuario que es habitual, que es frecuente, que simplemente omitió actualizar el RUT y que de pronto tenga intenciones de convertirse en operador económico habilitado, lo grave que es este tema. Pero este tipo de indicaciones ya van a ser de alguna manera parte de los lineamientos que podrá expedir el Comité de Revisión de Aprehensiones, en qué casos se puede aplicar, realizar una aprehensión, en qué casos por algunos lineamientos especiales se recomienda no realizar algunas aprehensiones, en fin. Y también este comité de fiscalización de alguna manera está supeditado a unas cuantías en los años 24, 25 y 26. Para el año 2024 operará para aprehensiones cuya cuantía sea superior a 660 VTs. Para el 2025, cuantía superior en 425 VTs. Y del 2026 en adelante, sin cuantía. O sea que, pues, esto lo tienen que estudiar y delimitar muy bien, porque imagínense cuando ya a partir del 2026 no se tenga una cuantía establecida, cuántos van a ser los casos que va a tener que revisar ese comité de aprehensiones, de todas las aprehensiones que hayan en el país. Imagínense ustedes al subdirector de fiscalización de operación aduanera y a los diferentes jefes de división y de grupos con esta cantidad de casos. Me imagino yo que se expedirá un reglamentario en este sentido, pues porque eso termina desbordando la capacidad operativa de la DIAN.
De todas formas, someter al comité de fiscalización es una opción que tiene el usuario, no está obligado, ni la DIAN está obligada a llevarlo. Simplemente es una garantía que se le está dando al usuario, pero obviamente los usuarios en un altísimo porcentaje presume uno que van a querer hacer uso de este mecanismo, que es un mecanismo nuevo, novedoso, adicional, y que les genera muchas más garantías. No es una instancia adicional, pero es un filtro adicional, por así decirlo, donde el comité puede recomendar que no se haga la aprehensión o que si ya se hizo, pues se recomiende la devolución de esa mercancía y no se continúe con el proceso de definición de situación jurídica. Bueno, pero sí suspende los términos de la presentación de objeciones, porque recuerden que yo les dije que esta solicitud, esta petición de revisión debe ser enviada, debe ser usada antes de que se venza el término para solicitar objeciones. Entonces, como hay un término para solicitar objeciones a las aprehensiones, ese término se corre hasta tanto el comité de revisión de aprehensiones tome la decisión de recomendar o no recomendar la práctica de o la continuación del proceso de definición de situación jurídica. Tenemos entonces varias clases de infracciones, varias clases y varios tipos. Clases y tipos. Fíjense que es diferente las clases a los tipos. Son diferentes las clases, los tipos y las categorías. Y en esto espero no nos enredemos porque aquí hay una novedad, unas novedades respecto al régimen sancionatorio del 1165. Tenemos las clases. Las clases son leves, graves y gravísimas. Las clases. Los tipos de sanciones son amonestación, multa, suspensión o cancelación de la autorización o inscripción o autorización, suscripción y habilitación para ejercer actividades. Y tenemos unas categorías, ya las vamos a ver, pero hagamos un paréntesis para decir acá que todos estos tipos de sanciones, cuando ya se materializaron, cuando el acto administrativo de imposición de la sanción ya se encuentre ejecutoriado, se deben de registrar en el Servicio Informático de Infractores y Antecedentes Aduaneros, cuya sigla es INFAD, Servicio Informático de Registro de Infractores y Antecedentes Aduaneros. Y hay muchas sanciones que vienen aparejadas a un proceso penal, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con el decomiso de mercancías. Está el tipo penal de contrabando, está el tipo penal de fraude aduanero, está el tipo penal de facilitación de contrabando, de facilitación de servidor público también. Entonces, eso no obsta, porque también en el campo penal, en el campo civil, un importador puede terminar yendo a reclamar su derecho de la negociación en materia civil, en materia fiscal, en materia cambiaria. Entonces, por un lado puede correr un proceso aduanero sancionatorio, pero a la misma vez puede estar en la fiscalía corriendo un proceso penal o en las diferentes ramas de la rama o especialidades de la rama judicial pueden estar corriendo otro tipo de procesos, ya que el proceso aduanero no inhibe como tal a quien se crea con derecho a acudir a otras instancias a llevar el proceso correspondiente. Y tenemos las categorías. Las categorías
tenemos 5 categorías. La categoría 1 son categoría para los usuarios aduaneros, que son autorizados, calificados, inscritos o registrados. Estas categorías de una vez están definiendo que la sanción va a ser el 100% del valor FO de la mercancía y que va a haber una sanción mínima de 4.000 VTs. O que dependiendo la gravedad y la afectación al bien jurídico tutelado puede cambiarse esa sanción por suspensión hasta por 3 meses o incluso la cancelación cuando ha sido una sanción que afecta gravemente el bien jurídico tutelado. Tenemos la categoría 2, que son usuarios aduaneros diferentes a los de la categoría 1. O sea, tenemos usuarios aduaneros que no son ni autorizados, ni calificados, ni inscritos, ni registrados. Pues tenemos, por ejemplo, los importadores y los exportadores, que no son, pues, con excepción de los exportadores autorizados, pues es una categoría diferente a la categoría 1. Tenemos la categoría 3, tenemos incumplimiento de trámites aduaneros. Fíjense que se puede dar cuando sucede un menor pago de tributos aduaneros, cuando es mercancía no declarada, cuando no se cumple con los requisitos de ingreso y salida de una mercancía, cuando no se cumple con los requisitos de propiedad intelectual. La sanción que se tiene establecida son 400 VTs. Pues es una sanción ya muy reducida, porque si ustedes observan, nos estamos ya yendo a un trámite en concreto, a una importación, a una exportación, a un tránsito aduanero. Entonces, fíjese que ya va muy dirigido a los usuarios que están llevando a cabo una operación de comercio exterior de manera muy particular. La categoría 4, incumplimiento en términos y condiciones. Sobre todo la obstaculización de los controles aduaneros, pero para todos esos usuarios que no pertenezcan ni a la categoría 1, ni la 2, ni la 3. Por ejemplo, tenemos en los puertos y en los aeropuertos tenemos unos usuarios que son los agentes de carga internacional, que son como de alguna manera contratos particulares que se le dan a algunas empresas para que le manejen la mercancía a determinadas aerolíneas, donde al parecer no tuvieran como ninguna sanción, ninguna obligación, sino que se termina sancionando esa la aerolínea. Aquí en Río Negro tenemos unos operadores que no son empresas transportadoras y que muchas veces los errores de embarcar mercancía los cometen son ellos, y muchos errores en mala identificación de mercancía son de ellos, en no cuidar la mercancía son de ellos, y no necesariamente son de la empresa transportadora ni de la agencia de aduanas, pero muchas veces estas empresas terminan obstaculizando los controles y no existe un régimen aduanero para este tipo de empresas, pues podríamos nosotros llegar a clasificarlas en una categoría 4. Y en una categoría 5 es una categoría para una afectación menor a los procesos aduaneros, y esto ya es cuando aparecen la figura de las amonestaciones. Quiero hacer una claridad. Este tema de las categorías todavía no está, digamos, en plena vigencia, por así decirlo. ¿Por qué? Porque yo les había anticipado en las clases anteriores que se encuentra en marcha una nueva regulación aduanera y se encuentra en marcha también un nuevo sistema informático aduanero. ¿Qué pasa entonces cuando salga una regulación aduanera nueva y unos nuevos sistemas informáticos aduaneros? Cuando tenemos un decreto 920 recién expedido con unas obligaciones que están en el decreto 1165. Entonces, pues uno diría entonces que cuando salga la nueva regulación aduanera, el decreto 920 va a quedar pues inaplicable, va a ser inaplicable, porque entonces
lo que sancionaba ya no va a existir. No, precisamente para eso se crearon estas categorías, porque con la expedición de una nueva regulación aduanera, es que en esa nueva regulación aduanera se van a generar unas responsabilidades y se van a categorizar a los usuarios aduaneros. Entonces, como se van a categorizar a los usuarios aduaneros, se espera que en esa nueva regulación aduanera la forma como esté redactadas las obligaciones sea, por ejemplo, los usuarios aduaneros de la categoría 1 tienen tales obligaciones y enliste un listado de obligaciones. Entonces, el decreto 920 no va a quedar inaplicable por no existir la norma sancionatoria, sino que sí se va a seguir aplicando, porque la norma sancionatoria va a quedar en esa nueva regulación aduanera, pero en esa nueva regulación aduanera los usuarios van a estar categorizados. Entonces, pues, espero que, pues, como haberme hecho entender, que estas categorías no se van a aplicar hasta que no esté vigente la nueva regulación aduanera, porque es a partir de ese momento que se van a generar unas obligaciones, pero respecto de las categorías de usuarios aduaneros que aparezcan en esa nueva regulación, que pues obviamente pues todavía no conocemos el borrador ni conocemos nada de eso, pero lo que sí tenemos certeza es que van a haber unas categorías de usuarios aduaneros y las sanciones van a estar de acuerdo a esas categorías. Bueno, ahora se busca que los errores de forma que no tengan una afectación grave al patrimonio, al bien jurídico tutelado, y buscando también de que el régimen sancionatorio sea más preventivo, buscando un cambio cultural para promover la cultura de la legalidad, para promover que sí, que los usuarios cumplan con sus obligaciones y que simplemente lo que cometan en errores formales no sea castigado tan gravemente. Es que se generan unas disposiciones con unas sanciones no pecuniarias. Y cuando lo haga una vez en un periodo una primera vez en un periodo de 3 años, no se le imponga ninguna sanción. Entonces tenemos sanciones incluso que no son pecuniarias, son solo amonestaciones. Y yo se los decía, la sanción mínima es establecer un umbral mínimo para las sanciones que ponga la DIAN. Porque muchas veces se reducían las sanciones a un monto tan absolutamente mínimo que todo ese proceso terminaba siendo un desgaste administrativo tremendo, no justificaba. Ahora entonces pues van a haber unas sanciones mínimas con un mecanismo que se ha traspolado del Estatuto Tributario, del artículo 639 del Estatuto Tributario, te estipula que la sanción mínima corresponde a un valor equivalente a 10 VT. O sea, una sanción pecuniaria nunca podrá ser menor a 10 VT. Y la reserva de las investigaciones administrativas, los actos administrativos que firmen, las liquidaciones oficiales y aprehensiones y decomisos no gozan de reserva de la información, para que lo tengamos en cuenta. Entonces ya vamos a entrar como tal a las sanciones a los declarantes. ¿Quiénes recuerdan ustedes que son declarantes? Los habíamos dicho. Los importadores y los exportadores son, digamos, que los declarantes por excelencia cuando no hacen uso de una agencia de aduanas. Pero también la agencia de aduanas es un declarante muy importante en la medida en que las operaciones de comercio exterior son, digamos, altamente técnicas y las empresas no están dispuestas
a establecer un departamento de comercio exterior. Entonces son actores importantísimos las agencias de aduanas como declarantes. Recuerden que decíamos que nosotros somos declarantes cuando somos viajeros, que el Estado es declarante, en fin, hacíamos un listado de declarantes. Esos declarantes, todos estos declarantes están sujetos a sanciones en el régimen de importación, en el régimen de exportación y en el régimen de tránsito aduanero, que de alguna manera es lo que vamos a seguir viendo en este tiempo. Entonces, cuando se está en calidad de declarante en el régimen de importación, hago la claridad, en el régimen de importación se tienen sanciones gravísimas, graves y leves, gravísimas, graves y leves. Y siempre se ha entendido, el régimen sancionatorio ha entendido que de lo más grave que puede existir es que una mercancía se pierda, que una mercancía se cambie, que una mercancía se altere. Yo les hablaba de los cambiazos entre la empresa transportadora y el depósito habilitado. Les hablaba de los cambiazos en el depósito habilitado en ese mes o esos 2 meses del término para el desaduanamiento. Digamos que ese bien jurídico tutelado, que es la salvaguarda de esa mercancía que paga unos tributos aduaneros a seguridad, la seguridad del Estado, los ingresos del Estado, se ve altamente afectado. Entonces es gravísimo esa falta de que se extravíe mercancías, que se sanciona con el 100% del valor FOB de la mercancía. Y fíjese que esta tiene una sanción mínima de 500 VT. O sea, la sanción nunca podrá rebajar. Si el valor FO de la mercancía es inferior a la conversión de 500 VT, se le aplican 500 VT. Pero y esto me parece muy novedoso, esto no lo traía el régimen sancionatorio anterior, es que si la mercancía se puede recuperar antes de los 10 días, esa sanción se reduce al 80%. Al 80%. Entonces, es importante tener en cuenta que muchas veces, por ejemplo, el depósito por error entregó una mercancía que no era. Entonces, la extravió. Y en ese momento la autoridad aduanera hizo un control, pero el depósito hizo la trazabilidad. Ah, no, mire, es que a esta empresa le salió una declaración automática y otros le van inspección física. ¿Y cómo les parece que se llevaron la que salió con inspección física y dejaron la automática? Entonces, ¿qué pasa? Ahí mismo contactan a la empresa para que devuelvan la mercancía. Si se recupera esa mercancía, hay una reducción, se reduce al 80%, que es una reducción muy importante. Lo que tiene que ver con las agencias de aduanas, cuando quien incurrió en el extravío de la mercancía, en la avería, en la adulteración, tiene relación directa con la agencia de aduanas, mire lo grave que es para una agencia de aduanas, porque se puede suspender por 3 meses o incluso pueden cancelar la autorización de una agencia para ser agencia de aduanas por ese motivo. Es gravísimo. La de simular operaciones de importación. Aquí estamos mirando en qué caso se simula una operación. Ustedes saben que simular, y según el diccionario de la Real Academia, simular es dar a entender, dar por hecho algo que no existe, que nunca existió. Entonces es como declarar una mercancía que nunca ingresó al territorio aduanero nacional. Es como, por ejemplo, presentar una declaración por una mercancía que nunca llegó al país y seguramente salió con en levante automático y la DIAN nunca se enteró, pero en un control posterior por cualquier motivo
se pudo determinar que la mercancía nunca ingresó al país. Entonces, la sanción es el 100% del valor FOB de la declaración de importación. Y también hay una sanción mínima. Mire que la sanción mínima en este caso es supremamente alta, no menor a 12.000 VTs. ¿Por qué? Porque es gravísimo una simulación de una operación de comercio exterior. Sería un mecanismo ideal para lavar dinero, para lavar dinero producto del narcotráfico, no sé, o de operaciones ilegales. Cuando esta infracción de simular tenga relación directa con una agencia de aduanas, con un usuario de trámite, de un usuario de trámite simplificado, con un operador económico autorizado, también es gravísimo para estos usuarios y se les puede suspender esa autorización hasta por 3 meses o incluso cancelarles. Ya cuando hayan errores en las declaraciones aduaneras, en este caso en la declaración de importación, que ese error tenga directamente una relación con el incumplimiento de una restricción legal y administrativa, estén obviando un visto bueno, un requisito, en fin, las sanciones de 707 VT por cada infracción, y cuando la agencia de aduana tuvo algo que ver, tiene relación con este error, con esta inexactitud, también tiene una sanción de suspensión hasta por 1 mes. Tengamos en cuenta que cuando decimos por cada infracción, no es por cada declaración de importación, sino que si el visto bueno era para 10 declaraciones, es el visto bueno, es una sola sanción. En este caso, el régimen aduanero es mucho más benévolo en el sentido en que anteriormente se sancionaría por 10 declaraciones de importación. Aquí no, aquí es por cada infracción, y la infracción estaría relacionada con el visto bueno como tal. No reembarcar mercancía que no puedan ingresar al país. Hay mercancías que no pueden entrar al país, mercancías de prohibida importación, como pues las armas, pues a no ser de que hay determinados listados de mercancías que no pueden ingresar. Hay algunas mercancías que no quiere decir que no puedan ingresar, sino que solo hay unos entes, unas empresas que las pueden importar. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con lo que les decía, las armas y todo eso, pues hay un monopolio que está en el Estado y es una mercancía de prohibida importación para otro usuario diferente. Entonces, cuando esa mercancía no se reembarque dentro del término del mes o los 2 meses siguientes, si es para un depósito público o un depósito privado, la sanción es del 200% del valor de la mercancía. Y como son mercancías que no han entrado a un proceso de desaduanamiento, puede ser que no tengan factura comercial. Si no tienen factura comercial, si no tienen el valor, entonces la sanción sería de 500 VT. Ya para algunas modalidades de importación como tal, hay unas sanciones relacionadas en la forma como deben terminar esas modalidades de importación. Para el caso de las industrias de transformación y ensamble o las importaciones para proceso industrial, hay una sanción cuando no se exportan los bienes resultantes del proceso industrial. Que es reexportar el bien resultante, o si no lo va a exportar, entonces someterlos a una importación ordinaria. Las sanciones de 725 VTs. Seguimos con las sanciones a los declarantes en cuanto a importaciones, pero entonces ya vamos a pasar de estas que eran gravísimas, 5 gravísimas, a las graves. A las graves, y las graves son 4. No tener al momento de presentar la declaración de importación los documentos soportes de la declaración.
o que esto no reúna los requisitos o que no se encuentren vigentes. Es también una sanción por operación, no es de acuerdo a la cantidad de declaraciones, porque es que una operación puede tener 20, 30, 50 subpartidas arancelarias, 100 subpartidas arancelarias. Nos hemos encontrado tantos repuestos, tanta cosa que requieren muchas subpartidas arancelarias. Entonces, pues eso terminaba siendo injusto sancionar a los importadores por declaración de importación. Ahora se sanciona es por operación y la sanción es el 200% del valor FO de la mercancía. Y de todas maneras, si esa sanción, digamos que ese valor termina siendo muy bajo, entonces la sanción en que se cambia por la de VT, que es 300 VT. Si el valor de esa mercancía es inferior a 300 VT, se sanciona con 300 VT. Los errores e inexactitud en la declaración de importación, pero por menor pago de tributos aduaneros. Fíjese que el anterior era por documento soporte. Este 2 es errores e inexactitudes, pero por el pago de tributos aduaneros. Y es el 10% de los tributos aduaneros dejados de pagar. Esta es una sanción que está castigando, es lo que se dejó de pagar. El 10% de los tributos aduaneros dejados de pagar. No presentar declaración anticipada o hacerlo de forma extemporánea. Hay una obligatoriedad de presentar declaraciones anticipadas, se los había dicho por allá en importaciones, sobre todo para textiles, calzado, capítulo 60 en adelante, 70, todo lo relacionado con textiles y calzado, se debe presentar obligatoriamente la declaración anticipada. Esta es una norma que fue recogida de otra norma, no estaba en el OCE 65, sino que estaba en una norma aparte. Recuerden que el régimen sancionatorio cobija todas esas normas que estaban por ahí regadas en otros reglamentos. Esta era una de ellas. Esta norma no estaba en el OCE 65, sino que estaba por allá en un decreto 920, no me acuerdo, algo así. No recuerdo el número del decreto, pero aquí ya se está compilando con el decreto 920. Y la sanción es el 1% del valor FO de la mercancía. Y pues si la sanción mínima es de 300 VT por cada documento de transporte. Cuando sea extemporánea se reduce al 80%, porque muchas veces se presenta la declaración anticipada, pero de manera extemporánea. Entonces hacen esa individualidad. No entregar la relación de declaraciones de importación dentro del mes siguiente a levante. Relación de declaraciones de importación, pero en lo que tiene que ver con unidades funcionales. Recuerde que las unidades funcionales es una subpartida arancelaria para todo un proyecto que lo declara la DIAN. Entonces, cada vez que se presenta una declaración de importación en el marco de una unidad funcional, se debe de presentar esa relación de esas declaraciones que se presentaron dentro del mes siguiente. Y si no se presenta esa relación, entonces hay una sanción de 400 VT. Y vamos a finalizar por hoy con las leves, que las leves, pues por lógica, entendemos que son sanciones con una consecuencia jurídica menor. No registrar en el original los documentos soportes, pero para trámites manuales. Sabemos que el sistema informático aduanero de importaciones se le anexan los documentos soporte. Entonces, no es para las declaraciones que se tramitan a través de SIGA, es para las declaraciones manuales que por cualquier motivo no se pudieron hacer por el sistema informático aduanero. Y es que en cada documento soporte se tiene que registrar el número de levante, los documentos, la declaración de importación y todos esos datos. Las sanciones de 165 VTs. No registrar la práctica, perdón, no asistir a las prácticas de las diligencias. Pues unos
No es muy común que pase, pero no falta aquella agencia de aduanas que nunca asiste a la hora citada para la inspección. Eso puede pasar. Pero como muchas veces esto se convierte en una fuerza mayor o en un caso fortuito, que no llegue el representante de la agencia de aduanas, por eso las sanciones de amonestación. Impedir obstaculizar las diligencias. Muchas veces los depósitos no tienen la infraestructura, no tienen los montacargas, dicen, no, es que para poder inspeccionar esa mercancía, me toca bajar primero estas de esta estantería, entonces venga por la tarde o venga mañana o espéreme una hora o es que no tengo sunchos o es que o es que el montacarga lo tenemos ubicado en otra parte o bueno, o el de la agencia de aduanas dice, no, es que me tienen que esperar porque estoy en otra inspección con el ICA y bueno, en fin, entonces todo esto se puede interpretar como impedir o obstaculizar las diligencias que también se sanciona con amonestación. No terminar las modalidades de importación temporal o suspensiva de tributos, salvo la importación temporal para reexportación en el mismo estado que tiene un aparte especial, tiene digamos que se le fueron designadas unas especificidades en materia sancionatoria. Entonces, esas las vamos a ver que son estas sanciones a los declarantes en el régimen de importación temporal para reexportar en el mismo estado. Estas son las otras modalidades de importación temporal que no son para reexportar en el mismo estado. Y las sanciones de 165 VTs por cada infracción. No entregar informe de desarrollo de importaciones y exportaciones del procesamiento industrial. Acuérdense que el procesamiento industrial son mercancías que llegan para que se elabore en una industria un producto terminado. Entonces se debe de entregar los insumos que van llegando para ese proceso y se tienen que presentar un informe, esas industrias de procesamiento industrial. Si estas industrias no lo presentan, tienen una sanción de 169 VT. Y no conservar los originales o copias de las declaraciones de importación, la declaración andina del valor en aduanas, y los documentos soportes de tanto de la declaración de importación como de la declaración andina de valor en aduanas, no conservarlos. Recuerden que si el trámite se hizo a través de agencia de aduanas, quien los conserva es la agencia de aduanas por 5 años, pero si el trámite lo hizo directamente el importador, la obligación de conservarlas es del importador y la sanción es de 200 VTs. Entonces, bueno, dejemos por el día de hoy. Siempre me extendí 10 minuticos, pero como comenzamos 10 minuticos también más tarde, entonces ahí estoy reponiendo un poquito este tiempo. Entonces, hoy llegamos hasta las sanciones en el régimen de importación, a los declarantes en el régimen de importación. Ya lo que nos queda, que es en el régimen de exportación y el régimen de tránsito aduanero y las causales de aprehensión y decomiso, lo vemos dentro de 8 días en la última clasecita. Bueno, no sé si de pronto pues tienen alguna pregunta, si hemos terminado por el día de hoy. Pues no, por ahí estoy viendo que están, o sea, están pidiendo el link de las presentaciones. Ustedes saben que la grabación está en la página de Sintradian. Por las presentaciones, Moisés nos sugirió que las va a compartir cuando finalicemos. Por eso ahí les coloqué un link para que se registren. Cuando terminemos todas las capacitaciones, les vamos a compartir de acuerdo a las capacitaciones en las que estuvieron, les vamos a compartir la información. Entonces, por eso muy importante, regístrense ahí y ya cuando tengamos las memorias completas las compartiremos. Muchas gracias a todos y a Moisés que nos acompaña y nos comparte como todos estos conocimientos y a ustedes por acompañarnos. Entonces ya Moisés nos dijo, dentro de 8 días estaremos terminando el tema para que ya estemos súper listos para el concurso. Bueno, entonces un buen descanso, feliz noche y bendiciones para todos. Adiós.
Mil gracias. Muchas gracias.